Buenos días, buenas tardes a todos. Voy a hacer la clase justamente porque sé que ustedes ya están próximos a dar el examen. Creo que esta va a ser la última clase porque la última real creo que ha sido virtual, ¿no? Por el doctor Parodi. El tema que les voy a tocar es sobre la nutrición en el adulto mayor. El tema es muy importante porque es un síndrome, los trastornos nutricionales en el adulto mayor bastante prevalentes y en general en toda población que está enferma. Bien, acá una diapositiva en la cual les quiero demostrar la particularidad que tienen los adultos mayores, ya como un resumen de lo que viene a ser el curso de geriatría. Ustedes tienen que separar lo que es un adulto mayor, que simplemente tiene que ver con el hecho de pasar los 65 años, es simplemente una definición por convención internacional, y lo que es el paciente geriátrico, ¿no? El paciente geriátrico no está definido solamente por la edad, sino por el grado de fragilidad que tenga el paciente, porque es un paciente pluripatológico, multimórbido, y normalmente el frágil y multimórbido más bien bordea en estados de edad más avanzados, ¿no? Normalmente a los 80 años. Es justamente en el paciente geriátrico donde más se va a presentar los procesos asociados a problemas nutricionales. Y el principal objetivo de la medicina geriátrica va a ser siempre optimizar la capacidad funcional en cualquier estadio de la edad que tenga la persona y asegurar con ello la mayor autonomía o independencia funcional y la mejor calidad de vida posible. Esos son los objetivos principales de la medicina geriátrica, de casi todos los programas que nosotros tenemos abocados al manejo en el adulto mayor. Valoramos la funcionalidad y vemos cómo esta mejorarla, optimizarla o en muchos casos recuperarla. Dentro de los factores de riesgo que tiene todo ser humano al padecer algún tipo de patología, están factores de riesgo que nosotros no vamos a modificar, que están aunados tan solo al avanzar la edad o asociados a problemas genéticos, y tenemos factores de riesgo que ustedes los conocen como modificables, que están presentes para las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, y uno de esos factores más importantes es el factor nutricional. La nutrición hoy en día es una ciencia que nos permite ver que se puede modificar el trayecto de vida de un ser humano, poder modificar el trayecto de las enfermedades o incluso prevenirlas. Una inadecuada nutrición es la puerta de entrada para los dos principales síndromes geriátricos que tenemos en las personas mayores, que es el síndrome de sarcopenia y fragilidad. Al tener una inadecuada nutrición, nosotros vamos a tener un deterioro de la fuerza física. Quien está mal nutrido definitivamente no puede tener una adecuada capacidad física, y eso se traduce en una marcha lenta, en una poca fuerza, en un equilibrio alterado con riesgo de caídas. Y esto está dentro de los criterios cuando nosotros queremos definir lo que es la sarcopenia, que es la que solamente está afectado un componente estructural del cuerpo humano, que es el músculo, y también está dentro de los componentes de fragilidad o riesgo de vulnerabilidad de eventos adversos, junto con la fatiga y la pérdida de peso. La pérdida de peso es un criterio de fragilidad ya puesto por la doctora Linda Fry, y la inadecuada nutrición va a llevar tanto a pérdida de capacidad física como a pérdida de peso. Entonces, la nutrición está muy involucrada con el proceso de envejecimiento y con el desarrollo de estos dos síndromes geriátricos, que va a llevar que, si no tenemos cuidado de detectarla o intervenirla, a caídas, hospitalización, a dependencia funcional, a menor movilidad y a mayor mortalidad. La malnutrición es una epidemia que está oculta entre los adultos mayores. Primero, porque apenas se reconoce, no se trata adecuadamente. Los programas principales que nosotros creemos que deben de todas maneras detectarse en un adulto mayor son problemas cardiovasculares. Dentro de los chequeos preventivos casi siempre sale que el paciente debe tener una evaluación para determinar riesgo cardiovascular.
para determinar las enfermedades pulmonares, el EPOC a la cabeza, que están prevalentes en los adultos mayores, y problemas metabólicos. ¿Quién no hace una glucosa si es que ve a una persona que viene para un chequeo? Pero no se reconoce una enfermedad o un trastorno que están en tal igual medida como las demás enfermedades dentro de esta población, de la población adulta mayor, que es los trastornos nutricionales. Nada más para fijarse en una revista que lo publicó ya en el año 2004, una evaluación que se hizo en adultos mayores residentes de varios distritos del Perú, se halló que al tener más de 60 años, casi la mayoría, el 94%, la ingesta energética estaba muy por debajo de las recomendaciones que indican la salud pública, y el 36% de ellas se encontraban en estados muy críticos, que ya estarían recubriendo menos del 50% de los requerimientos calóricos. Para que vean que en realidad es una emergencia pública los trastornos nutricionales, no solamente en los niños. Y esto no sucede solamente en países en vías de desarrollo como es el Perú. Esta lámina pertenece a la salud pública de Estados Unidos, y Estados Unidos se caracteriza porque los trastornos nutricionales son muy prevalentes. Yo entendería más sobre todo los relacionados a obesidad, pero sorprendentemente la malnutrición o desnutrición sí es un problema que afecta sobre todo a la población adulta mayor. 1 de cada 2 adultos mayores están en riesgo de estar desnutridos, es prácticamente el 50%. 4 de cada 6 es el número de días por los cuales un malnutrido adulto mayor va a estar más tiempo hospitalizado. Y casi los costos asociados a malnutrición bordean casi los 51 billones de dólares anuales en Estados Unidos, por lo cual obviamente se han hecho las alertas respectivas, y hoy en día es prácticamente una obligación el reconocimiento y detectarlo. El 50% de los pacientes hospitalizados están malnutridos, o sea, igual 1 de cada 2, sobre todo en la población adulta mayor, para que vean el gran problema. Y esto no ocurre solamente en el Reino Unido, en Estados Unidos. Esto es una gráfica de lo que es Task Force de Inglaterra, en la cual indican justamente la gran prevalencia de desnutrición que ocurre nuevamente en la población adulta mayor, en este caso incluso la que está viviendo en la comunidad. 1 de cada 10 personas sufre de malnutrición en la comunidad, y el 93% de las personas adultas mayores, sobre todo que pasan los 75 años, están con criterios de desnutrición. Por esto estas campañas importantes de detectar esta patología y de intervenir. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, pero de repente no interiorizamos las consecuencias de una desnutrición. La desnutrición va a traer consigo la presencia, la posibilidad de tener fractura de cadera, de tener sarcopenia, de tener caídas, de tener anemia, de tener edemas, de tener dismovilidad, mayor prevalencia de infecciones, de tener una lenta cicatrización de cualquier proceso de herida que podamos tener, incluyendo las quirúrgicas, de tener una mayor estancia hospitalaria asociado a mayor posibilidad de complicaciones, y que disminuya la capacidad funcional. También la desnutrición, como en la población infantil, está asociado a mayor tasa de mortalidad. O sea, detectarla es algo importante por las graves consecuencias que se producen. Por ejemplo, Canadá, como les había explicado, igual que Estados Unidos y el Reino Unido, tienen los famosos directivas de trabajo de salud pública por la gran prevalencia de desnutrición que afecta a los adultos mayores. En este caso, este trabajo se publicó debido a que igualito 1 de cada 2 adultos mayores que se encuentran hospitalizados están desnutridos, bastante alarmante para un país como Canadá, y estos obviamente se afectan más durante su estado de hospitalización. ¿Cuáles son las barreras que encontró la doctora Keller y el doctor Allard, que fueron los que publicaron este artículo? Es que en los hospitales los pacientes que experimentaron más barreras para su ingesta alimentaria fueron las personas que comían menos. O sea, aquellos que comen menos tienen más dificultades para seguir comiendo. Segundo, los adultos mayores. O sea, ya de por sí hospitalizarte y tener más de 65 años es que vas a sufrir de desnutrición. Y lo peor de todo, los que estaban desnutridos terminaban estando más desnutridos por las barreras que había en el hospital de poder alimentarlos.
Y ese es el famoso círculo de la desnutrición, un círculo que está publicado en la mayoría de directivas en los hospitales, por la cual se ve que un adulto mayor se hospitaliza. Nadie detecta la desnutrición y esta está bordeando dentro del 25 al 50% de la población adulta mayor que está hospitalizada. O está en desnutrición o está en riesgo. Esta desnutrición va a hacer que tenga una hospitalización complicada. Va a tener mayor tiempo de estancia, mayores complicaciones, mayor necesidad de cuidados post-alta, cuidados más complejos y supervisados. Pero salen del alta y obviamente no salen con ningún plan nutricional. Entonces salen con menos peso, con más desnutrición. Esto requiere más visitas médicas, más prescripciones y probablemente más frecuentes readmisiones. Entonces el paciente desnutrido lo único que hace es circular y circular y circular a nivel de los centros de salud y de los hospitales, ¿no? Y en ningún momento se hace algún tipo de intervención. ¿Cuál es el concepto de desnutrición? El concepto de desnutrición engloba un desequilibrio entre las calorías y los nutrientes que necesitamos en nuestro organismo. Ese desequilibrio no va a ser solamente causado por problemas de ingesta. O sea, no pongamos la desnutrición solamente como concepto de inanición. La inanición es la incapacidad que yo tengo para poder comer estando sano. O sea, yo decido hacer dieta o yo soy pobre y no tengo acceso a la comida, y eso obviamente va a hacer que tenga menos ingesta de nutrientes y menos calorías. Ahora, ¿qué pasa si el problema no radica en que yo coma menos, sino que yo tengo un proceso inflamatorio, sea este agudo o sea crónico, tengo una enfermedad? Esa enfermedad va a hacer que haya cambios metabólicos por los cuales me va a llevar a que yo tenga menos ingesta o que aproveche menos los nutrientes. Y eso también se llama desnutrición. Y que al final la desnutrición, ¿en qué va a abocar? Va a abocar en cambios en mi composición corporal. El desnutrido, ¿qué va a hacer? Va a estar adelgazado, definitivamente. Pero va a tener sobre todo la pérdida del principal tejido metabólico que tenemos en nuestro organismo, que es el tejido muscular. Y obviamente, si yo pierdo tejido muscular, voy a tener los mismos efectos secundarios que si yo tengo sarcopenia, que es dependencia funcional, pérdida del movimiento, y voy a terminar obviamente en un estado de discapacidad. Entonces, lo importante acá es que el concepto de desnutrición engloba ingesta, engloba procesos inflamatorios y engloba trastornos digestivos que me impidan la adecuada absorción o utilización de los nutrientes. Ese es el concepto más importante de desnutrición, no es solamente la inanición. Y el adulto mayor, ¿por qué se encuentra en más riesgo? Porque definitivamente a mayor prevalencia de enfermedades voy a encontrar mayor posibilidad de procesos inflamatorios y procesos de comer menos. En esta lámina se ve que solo por tener más de 75 años y ser adulto mayor en una comunidad, yo ya tengo un riesgo elevado de casi el 25% de sufrir malnutrición. Si tengo alguna enfermedad crónica, el riesgo va a ser mayor. Siendo dentro de las enfermedades crónicas, tal vez el EPOC, el que más se ha estudiado, no necesariamente el más prevalente, el que más se ha estudiado, en la cual la mayoría de pacientes con EPOC, igual casi el 45 o 50% tienen desnutrición. O sea, a más longevidad, mayor prevalencia de enfermedades crónicas, más riesgo de desnutrirse. Estos son los grupos de pacientes con riesgo de desnutrición, en la cual la edad por sí solo, ya vamos a ver qué es la anorexia del envejecimiento. Paciente con cáncer, no hay paciente con cáncer bien nutrido, o está en riesgo o está en estado de desnutrición. Enfermedades crónicas, todo paciente con enfermedad crónica está con un trastorno nutricional. Y normalmente lo que se encuentra son trastornos asociados a desnutrición, sea paciente que tenga EPOC, que tenga insuficiencia renal, que tenga diabetes, que tenga demencia. Paciente que está hospitalizado ya está en riesgo de desnutrirse. No hay pacientes que tengan una adecuada ingesta en el tiempo en que se encuentran en una hospitalización, menos en los hospitales actuales del Perú. Y obviamente todo paciente que está con una escala y que está sin movimiento es un paciente que está desnutrido. No se forma escalas en un paciente que está normonutrido. ¿Cuáles son los síntomas de desnutrición? Es muy importante porque los síntomas de desnutrición en el adulto mayor
se piensan que son de cualquier enfermedad menos de la desnutrición. La anorexia, el comer menos, hace que a la vez tengas menos hambre si eres un adulto mayor. Lleva pérdida de peso, lleva cansancio. Normalmente la fatiga, la sensación de frío crónica es que probablemente tu metabolismo está muy bajo, y si está muy bajo es porque estás ingiriendo pocas calorías. La capacidad disminuida para hacer actividades, sean actividades básicas o actividades físicas, el paciente ya no tiene la misma energía y probablemente esto se deba a que el paciente esté mal nutrido. La presencia de síntomas depresivos, ¿no? Síntomas, no trastorno depresivo mayor. Pero los síntomas de tristeza, letargia, inactividad tienen que ver mucho con una ingesta de calorías inadecuadas en cualquier persona, especialmente en un adulto mayor. Y un síntoma que se ve muy común es la acumulación de líquidos o edemas, probablemente por la baja de proteínas que tenga el paciente, ¿no? Y esto es para indicar que para hacer un diagnóstico de desnutrición en un adulto mayor solamente son dos criterios los más importantes. Uno, que tenga un índice de masa corporal, para las asociaciones europeas es de 22, para las asociaciones americanas es menos de 20, cambian, y que tenga una pérdida de peso mayor o igual al 10%. Ya, bueno, en el caso de mi grupo que está en el hospital de la FAP, estamos haciendo el taller nutricional para que sepan sacar, bueno, índice de masa corporal creo que saben desde el primer año de medicina, pero para sacar lo que es porcentaje de pérdida de peso. Es algo muy importante sacar el porcentaje de pérdida de peso en los adultos mayores, porque así pierdan peso 2 kilos o 3 kilos, que digamos, bueno, no es mucho, pues dependiendo del peso habitual que tenía el paciente puede representar hasta casi el 5% de pérdida de peso, y con 5% ya se considera una pérdida moderable, con 10% pues se considera una pérdida grave. Y los determinantes de desnutrición son todos ellos. La desnutrición es un síndrome geriátrico, y la característica del síndrome geriátrico es que es un síndrome multifactorial, no tiene una sola causa. Cuando un paciente está desnutrido puede ser que tenga problemas sociales, puede ser que tenga varias enfermedades, puede ser que tenga limitaciones físicas, limitaciones cognitivas para poder cocinar, inadecuados estilos de vida, puede ser que también tenga dietas restrictivas, puede ser que tenga anorexia solo del envejecimiento o anorexia asociada a un fármaco que está tomando. Entonces, no hay una única causa de desnutrición en un adulto mayor, y al hacer el diagnóstico implica que nosotros hagamos una valoración geriátrica integral y podamos determinar todas las causas que están confluyendo en el individuo y que están causando la desnutrición. Eso es muy importante. No tiene una única causa la desnutrición en un adulto mayor, y por lo tanto la intervención no va a ser solamente darle un suplemento nutricional. Esto es lo que se llama la anorexia en el envejecimiento. La anorexia en el envejecimiento indica que tan solo por envejecer hay una pérdida del gasto metabólico basal, hay una disminución, más que pérdida, una disminución del gasto metabólico basal, y por lo tanto, al tener menor gasto metabólico basal, voy a tener menos estimulación de las sustancias orexígenas o de las sustancias que me estimulan el apetito, ¿no? Entonces, la mayoría de adultos mayores no tienen de por sí mucha hambre. Y segundo, lo que también afecta mucho son la capacidad de poder vaciar adecuadamente el estómago. Hay un incremento de la colecistoquinina, entonces el retardo o el vaciamiento gástrico es bastante lento y hay una sensación de saciedad. La saciedad está incrementada en el adulto mayor, por lo cual lo clásico es que el adulto mayor coma poco porque se llena pronto, ¿no? Y no solamente eso, sino que la etapa o el intervalo entre volver a tener hambre, que es lo que se llama saciación, esté prolongado, ¿no? O sea, yo si digo, ok, como un desayuno probablemente temprano a las 7 de la mañana, yo pueda tener hambre entre las 10, 10 y media, ¿no? Esa es mi etapa de saciación. En el adulto mayor, debido a estos cambios hormonales, probablemente puede llegar hasta las 3 de la tarde y no tenga hambre, ¿no? Eso también ocurre, y eso es asociado a estos trastornos de sustancias que se encuentran incrementadas solo por la vejez, como la colecistoquinina y también la pérdida de sustancias orexígenas como el neuropéptido Y, por ejemplo, que está en el hipotálamo.
Pero igual la variabilidad en los cambios de la regulación de la energía no son tan graves, pero son las más importantes, que afectan en un 20 a 25%, mientras que la variabilidad del gasto energético basal es muy poco, es del 10%, o sea, sí influye, pero no tiene tanto peso la disminución del gasto energético. Lo que tiene más peso es tal vez la disminución de la actividad física que sucede. Eso es lo que yo les hablaba con la anorexia del envejecimiento. También se pierde la capacidad o el estímulo de comer, porque el adulto mayor muchas veces tiene disfunciones sensoriales, ahí le había puesto. O sea, si nosotros perdemos el olor, porque nosotros inmediatamente sentimos cuando algo se está cocinando, sobre todo algo que es apetitoso, pues hay mucha población que tiene ya cierto grado de hiposmia en los adultos mayores, entonces el olor no penetra y no produce la primera parte, ¿no? La parte cefálica de la alimentación, ¿no? También o toman pastillas o tienen mucho degeneración de las papilas gustativas, entonces es muy difícil, la comida le es cada vez más insípida. Entonces eso también favorece que no tenga hambre, ya la comida deja de tener el placer que tiene para muchas personas. Ojo, el comer es un acto rutinario, es un acto que hacemos todos los días, 3 veces al día. Si uno lo ve así, pues diría, pucha, comer debería ser aburrido, lo hago todos los días. Pero es porque la comida tiene a nivel de nuestro organismo y de nuestro ser una capacidad plena de producirnos satisfacciones, de producirnos placeres. Por eso es que nos gusta comer, porque nos da placer. Imagínense que la comida dejara de causarnos placer, pues dejaríamos de tener ganas de comer. Y lo del vaciamiento gástrico ya les he explicado, principalmente por el aumento de la colecistoquinina, y también aparecen problemas de masticación y deglución en el adulto mayor, que hace que sea más difícil deglutir, sobre todo si hay una debilidad o una enfermedad de tipo degenerativa. Esto es un cuadro que resume parece bastante complicado, pero que resume principalmente lo que ya les expliqué: la regulación de la saciedad, que al final, que el adulto mayor que va a tener más saciedad y más saciación, disminución del vaciamiento gástrico o retardo de ese vaciamiento, y la alteración de las sustancias orexígenas, principalmente el neuropéptido Y. Eso es lo que les hablaba. Miren, en mujeres de 73 hasta los 90 años, el gasto metabólico basal, que acá está en inglés el IMB, miren, realmente no está tan afectado. Pero si vemos las barras naranjas, que son las de actividad física, miren la actividad física entre una mujer de 73 y una mujer de 96 años. Esa es la que más se reduce. Y por eso es que al tener menos gasto de actividad física, pues obviamente voy a tener menos apetito, ¿no? O menos ingesta energética. La anorexia del envejecimiento también tiene factores sociales, factores asociados a los adultos mayores. Por ejemplo, si el paciente se queda viudo o se queda viuda, va a comenzar a comer solo, y comer solo no da muchas ganas de comer. Si hay aislamiento social, también, si el paciente entra a una casa de reposo en las cuales las dietas son muy homogéneas, uno siempre pues quiere comer lo que le gusta, no lo que le imponen, pues van a haber factores que van a afectar su ingesta, factores emocionales como es la depresión, que también está asociado a la pérdida del apetito. Los factores de salud que pueden directamente afectar la ingesta de los alimentos es una mala dentición. Hay varios estudios, como en este caso lo hacen los odontólogos, que a partir de perder 3 dientes, ya el adulto come menos del 30% de su ingesta energética. Miren lo grave de no tener dientes. Si tenemos enfermedades crónicas también, principalmente porque los cardiólogos, los endocrinólogos a veces son muy estrictos con las dietas que mandan, cuando no saben el riesgo, en el caso del adulto mayor, de colocar al paciente en un estado de riesgo o de desnutrición, y cuando el paciente también tiene múltiples fármacos, pues hay muchas interacciones tanto con el centro del apetito como interacciones fármaco-nutrientes que pueden afectar su absorción. La nutrición es un problema de salud pública, eso incluso lo indica el plan del adulto mayor del Perú, que estaba destinado hasta el año 2017. ¿Cuáles son los beneficios de intervenir nutricionalmente a una persona, sea esta adulta mayor o no? Es que estos son los objetivos que ustedes van a ponerse cuando hacen intervención nutricional.
Pues primero, mejorar el estado nutricional, disminuir las estancias hospitalarias, mejorar el estado funcional, mejorar el peso corporal si la persona tiene bajo peso, tener menos complicaciones quirúrgicas, disminuir la mortalidad prematura y disminuir la probabilidad de readmitirse a los 30 días. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando los estudios han hecho intervenciones nutricionales, en este caso en diferentes poblaciones, pero en este caso abocándonos a los adultos mayores, pues se han logrado todos esos objetivos. Si yo nutro a un adulto mayor, yo estoy logrando de que tenga menos posibilidad de readmitirse, o sea, de reingresarse al hospital, que tenga menos complicaciones postquirúrgicas, que mejore su peso corporal y que mejore su estado funcional. Por eso es muy necesario las intervenciones nutricionales. Pero para hacer la intervención nutricional, primero tengo que identificar al paciente. Y la identificación es para el paciente que está en riesgo y el paciente que está en desnutrición. Se ha visto que las intervenciones deben partir desde que el paciente se encuentra en riesgo. Porque a veces ya cuando no se interviene y se espera que el paciente esté en desnutrición, realmente el avance es bastante vertiginoso. Todos los adultos mayores en forma rutinaria deben pasar por un tamizaje nutricional. Paciente que va al consultorio, paciente que se le tiene que hacer algún tipo de escala de valoración nutricional, así como una toma de presión, así como una pregunta de valoración cognitiva. Si es adulto mayor, va a consulta o está ingresando a un hospital, tiene que tener ese tipo de valoración. ¿Qué tamizajes nutricionales utilizamos? Pues hay dos, es la valoración global subjetiva o CGA y el MNA. ¿Cuál más se utiliza en adultos mayores y encuentran más literatura? Es el MNA o Mini Nutritional Assessment. Pero ese es el que lo vamos a evaluar en los talleres, o lo estamos haciendo en los talleres. Una vez que te salga el paciente en riesgo, tú ya de frente vas a intervenirlo, ¿no? O sea, lo consideras al riesgo al desnutrido en el mismo grupo de intervención. Luego sí se tiene que establecer un diagnóstico de desnutrición y para eso ya se utiliza los criterios GLIM, que ahorita los vamos a ver, que son los criterios que se están utilizando a nivel global. Y una vez que haces los criterios GLIM, que vas a intervenirlo al paciente, implementas qué tipo de intervención vas a hacer. Las metas nutricionales, en primer lugar, cuál va a ser tu objetivo, va a ser peso, va a ser mejora funcional, va a ser mejora de ingesta, la ruta, bioral, parenteral, enteral, el tiempo de intervención y si es necesario qué tipo de fórmula nutricional o de nutriente que vas a hacer. Y si el paciente está hospitalizado, pues vas a tener un plan de alta nutricional, porque las intervenciones nutricionales ninguna es menos de 30 días y las óptimas son de 3 meses o más. O sea, si yo hago un plan de intervención nutricional, lo mínimo que puedo hacer es de 30 días y lo normal es que sean de 90 días o a veces más. Esta es la prueba del MNA de tamizaje, es una prueba que hay que tenerla en mente, se lo hace en 3 minutos al paciente cuando ya tenemos bastante práctica y incluye los 6 principales criterios de asociación entre desnutrición y edad. ¿Qué se le pregunta primero? Lo más importante, apetito. El paciente ha perdido apetito, el paciente tiene dificultad para deglutir, el paciente tiene dificultad de la masticación, tiene un problema digestivo que hace que no pueda comer bien. Cualquiera de ese tipo de preguntas que son afirmativas, se calcula más o menos el impacto de esa anorexia. Si esa anorexia es grave, pues va a tener ningún punto, y si esa anorexia moderada, un punto. El MNA, lo que sí es importante establecer es que a más puntaje el paciente está mejor, a menos puntaje está más desnutrido, ¿no? Pero son 3 principales, en la pregunta 1 engloba 3 principales conceptos: ingesta, síntomas digestivos y disfagia, si hay disfagia. La 2 es peso, por eso es que un paciente debemos saber si el paciente ha habido cambios en su peso, aunque no sepamos el peso habitual del paciente. El mismo paciente debe referir si ha tenido algún síntoma de pérdida de peso. Incluso, miren, le dan un punto cuando el paciente no lo sabe. Movilidad, porque ese es un síntoma importante de desnutrición. Paciente que no se mueve, paciente que está desnutrido. Y que establece si es de la cama al sillón, si se mueve dentro de la casa o si sale del domicilio.
El D tiene que ver con un proceso agudo o un proceso psicológico importante. Estrés agudo implica, por ejemplo, cualquier proceso infeccioso. Se está con una bronquitis, se está con una neumonía, se está con una infección urinaria, eso es un proceso agudo. Se está con una insuficiencia cardíaca aguda también. Y si ha tenido un problema de estrés psicológico importante. La E son los dos principales enfermedades que llevan a desnutrición, demencia y depresión. Es importante, el paciente con demencia está desnutrido, el paciente con depresión está desnutrido. Y la F sí implica algún tipo de valoración de parámetros antropométricos a nivel nutricional, que el más importante es el índice de masa corporal, y si no, pues yo les pongo ahí el perímetro de pantorrilla, que también está validado dentro del MNA. O sea, ustedes o miden la pantorrilla o miden el peso y talla, y con eso pueden establecer. En el caso del perímetro de pantorrilla, tiene que ser 31 o más y tiene automáticamente 3 puntos. Si tiene menos de 31 es 0. Si tiene 31 es 3, o si tiene más también sigue siendo 3 puntos. Si el paciente pasa los 12 puntos, se considera que el paciente está normal y simplemente se le monitoriza de acá a un tiempo, porque es una persona de edad y siempre va a haber un riesgo por ahí. Pero si el paciente tiene 11 puntos o menos, tú continúas ya toda la evaluación, porque ese es el tamizaje, el corto, y esa ya es toda la valoración completa. Ahí ya la pregunta sobre frecuencia alimentaria, sobre fármacos, etc. Y ahí el puntaje que ya te indica que el paciente está desnutrido es cuando tiene menos de 17 puntos. El paciente que tiene de 17 a 23.5 puntos es un paciente de riesgo. Y los pongo juntos porque ambos van a ir a intervención. Ahora, si tiene 24 puntos o más y el máximo puntaje es 30, ese paciente también está normonutrido. Y si está normonutrido, lo único que tienes que hacer es monitorizarlo. Nada más, no vas a hacer algún tipo de intervención. La ingesta calórica, es importante establecerla. Eso sí no es de competencia de nosotros, para eso la parte nutricional se trabaja con una nutricionista, porque yo no sé a los equivalentes calóricos completos de los alimentos, pero solo les pongo en chiquito, está un trabajo de malnutrición en un hospital alemán. Y es importante porque en esta valoración de la ingesta calórica que hacen en este estudio, ven que, miren, en un hospital en Alemania, mejor dicho, en 815 hospitales de Alemania, vieron que la estimación promedio de un adulto mayor durante el tiempo que está hospitalizado bordea los 759 kilocalorías al día. ¿Cuántos son 759 kilocalorías al día? Nada, es un desayuno y un poco más. Entonces, para que vean el grado importante de la estimación calórica que debe hacer, por eso es que se debe trabajar junto con una nutricionista. Y estos sí son los criterios diagnósticos de desnutrición. Son los 5 criterios diagnósticos, obvio están metidos en casi todas las preguntas que se hacen sobre desnutrición en adultos mayores o en adultos en general. Y los 5 criterios son nuevamente pérdida de peso, índice de masa corporal bajo, masa muscular reducida. Obviamente el tejido, el parámetro más importante para valorar nutrición es músculo. Reducción de ingesta o asimilación de alimentos y la carga de enfermedad o de inflamación que tiene el paciente. En base a eso es que ustedes hacen el diagnóstico de desnutrición. Estos son los criterios ya distribuidos. 3 son criterios de tipo fenotípico, que son la pérdida de peso, el índice de masa corporal y la masa muscular, el fenotipo. Y los criterios etiológicos tienen que ver con ingesta o asimilación y carga de enfermedad o inflamación. Si tengo un fenotipo y un etiológico, estoy desnutrida. Por ejemplo, si yo tengo un índice de masa corporal menos de 20, menos de 20 porque soy menos de 70 años, obviamente. Si yo tengo un índice de masa corporal menos de 20 y ahorita a mí me da una neumonía, yo estoy desnutrida. ¿Por qué? Porque tengo un criterio de inflamación, un proceso agudo, y mi índice de masa corporal es menos de 20. Ya con eso hago el diagnóstico de desnutrición. No tienen que hacer nada más. Para hacer el diagnóstico es simplemente utilizar cualquiera de estos 5 criterios. Y obviamente en caso de pérdida de peso, sí tienen que aprender a sacar la fórmula de pérdida de peso, que es bien sencilla, ¿no? Las personas de cualquier complexión pueden estar desnutridas.
Porque si imagínense, yo he sido obesa y he perdido, no sé, pues por lo menos 6 kilos, que más o menos incluso en un obeso corresponde casi el 7% de pérdida de peso, y me da una neumonía, soy un desnutrido, por más que siga siendo obeso, por más que mi índice de masa corporal sea alto, porque he tenido una pérdida de peso patológica y encima estoy con un proceso inflamatorio. O sea, no piensen que solo los delgados son desnutridos. Acá solo para puntualizar que se requiere un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Y el diagnóstico actual que se da a la desnutrición en adultos mayores es desnutrición relacionada a enfermedad. Ahí están todas las enfermedades que producen desnutrición, que son prácticamente todas. Ahí les he puesto cáncer, diabetes, enfermedad coronaria, dolor crónico, todo. Y la categorización que se hace es desnutrición relacionada a enfermedad crónica con inflamación. Clásica, una infección. Desnutrición relacionada a enfermedad crónica con inflamación mínima o no percibida. Esa es cualquier enfermedad crónica, por ejemplo, un paciente diabético. Enfermedad aguda con inflamación severa. Esa es nuevamente una infección, una pancreatitis, un traumatismo. Y la inanición. La inanición es un paciente que no tiene ningún criterio de inflamación y simplemente por pobreza o por pobre ingesta el paciente está desnutriéndose, ¿no? Tiene que ver más con factores socioeconómicos o factores medioambientales. Por ejemplo, se ocurre una catástrofe, en el síndrome posguerra la desnutrición era por esto, ¿no? Porque no había qué comer. En la intervención no se trata solamente de mejorar los alimentos o aumentar su volumen. O sea, todo el mundo que sabe nutrición, si simplemente a uno se le dice, ya señora, comienza a comer mejor, comienza a comer más y le voy a dar su ensure o le voy a dar su glucerna, eso no es intervención nutricional. La intervención nutricional tienes que hacer un buen algoritmo y tienes que hacer una buena un buen BGI para establecer una buena intervención nutricional. En un adulto mayor, lo que nosotros hacemos primero es el tamizaje, se cataloga al paciente desnutrido en riesgo y se evalúa si tiene disfagia. Si tiene disfagia, pues no puedo alimentarlo por la vía oral porque me voy a producir un montón de complicaciones. Y si no tiene disfagia, pues la mejor forma de alimentar al paciente es por la boca. De repente tengo que determinar qué tipo de dietas voy a tener, si es una dieta completa, o sea, sólida, o si es una dieta que tengo que cambiar la textura, porque de repente el paciente deglute, pero no óptimamente, eso ya lo voy a ver. Pero trabajo con la vía oral. Cuando el paciente tiene una disfagia importante, pues no voy a trabajar con la vía oral, voy a trabajar con la nutrición que me pueda llevar al sistema digestivo. En este caso es la nutrición enteral, sea esta por sondas nasogástricas o por gastrostomías percutáneas. Pero eso no es lo único, de ahí tengo que ver todos los factores, ¿se acuerdan que les dije? Todos los factores que están influyendo en ese paciente que está desnutrido. De repente que vive solo, de repente no tiene mucha hambre, le tengo que dar un estimulante de apetito, de repente tiene problemas funcionales para comprar o acceder a la comida, entonces tengo que ver de colocarle a alguien que le vaya a cocinar o que la familia se incorpore en la alimentación. De repente le tengo que quitar las dietas estrictas o de repente tengo que cambiar los medicamentos, sobre todo aquellos que quiten más el apetito. Entonces la intervención no va solamente en elegir la ruta o en hacer una intervención con suplementos, sino en establecer todos los factores causales que me puedan estar ocasionando la desnutrición, ¿no? Esto para saber que la nutrición no es lo mismo que alimentación, lo que siempre le digo a los chicos de mi sede, ¿no? Alimentación es simplemente el placer de comer, así que no tiene ningún fin, no tiene ningún propósito, ¿no? Y puedes con la alimentación ser o no saludable, eso no tiene ningún objetivo. La nutrición sí engloba que tengamos un buen aparato digestivo y que tengamos un objetivo de mejorar la vida, de mejorar o de dar salud. La nutrición tiene objetivos que yo tengo que medir, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos que yo voy a medir? Pues me tengo que poner cuál es mi objetivo como el paciente. Mejorar peso, mejorar índice de masa corporal, mejorar función muscular, mejorar ingesta calórica y proteica, mejorar la funcionalidad. O sea, la nutrición siempre tiene un objetivo y eso es lo que yo tengo que medir. Cuando yo comienzo a intervenir,
yo me pongo el objetivo que voy a lograr con la nutrición. Si no hay objetivo, están haciendo cualquier cosa menos intervención nutricional. Eso es muy importante. Entre los requerimientos nutricionales, el objetivo es ser saludable. Entonces, para conseguir ese objetivo de saludable, es que no vamos a utilizar la nutrición tenemos que utilizar todas las herramientas para nutrir a una persona para que logre ser saludable. Y dentro de las rutas que escojamos, no vamos a tratar de justamente no ser a veces intensivos con la nutrición o óptimos en lugar a veces de ser pasivos. Por ejemplo, este paciente, que es un paciente con Parkinson, que es funcional, el paciente hace sus actividades normales, pero obviamente el Parkinson le ha producido una disfagia temprana. No es una disfagia completa, es una paciente que puede ingerir sus alimentos y que come, pero que no llega a sus requerimientos calóricos. O sea, el paciente come, pongamos, 1.600 calorías y sus requerimientos son 2.200. Yo no lo puedo dejar vivir con 1.000 calorías menos, sobre todo si es que yo le quiero hacer que haga ejercicio, que sea útil. Entonces, tengo que utilizar de forma temprana, de repente, otra ruta de alimentación. Una ruta que en este caso es una gastrostomía, que él mismo incluso puede manejar y utilizar. Pero la cosa es que lo estoy nutriendo y el objetivo de esa nutrición va a ser que el paciente tenga salud. Lo digo porque muchas veces la mentalidad del uso de una sonda o de una gastrostomía es como que la última opción. No, si todavía come por la boca, pero lo que come con la boca es equivalente a los requerimientos que el paciente necesita, si la respuesta es no, entonces no estamos haciendo una adecuada intervención. Incluso en pacientes hospitalarios utilizamos la nutrición mixta, que es la nutrición enteral con la nutrición parenteral. Los adultos mayores deben mantenerse físicos activamente, entonces cuando hacemos los requerimientos calóricos tenemos que poner el factor de actividad, o sea, no solamente es el gasto metabólico basal, sino es el gasto por el factor de actividad, y obviamente con eso sube la ingesta calórica. Y si nosotros queremos tener adultos mayores activos, pues voy a tener que llegar a niveles de mayor ingesta calórica que la que usualmente ellos tienen. Y también para establecer que los cortes de índice de masa corporal, que bien me preguntaban en el taller el día lunes, pues son actualmente para adultos mayores de 23 a 28 como que se consideran saludables. O sea, tenemos que lograr índices de masa corporales un poquito mayores, ¿no? Estos son los requerimientos establecidos por los principales consensos o asociaciones internacionales de nutrición. Mira, bordean los 30 kilocalorías por kilogramo por día, siendo el peso a considerar el peso saludable. No es el peso, si el paciente viene con bajo peso, con 50 a 48 kilos, yo no voy a calcular sus requerimientos con ese peso, porque ese peso es un bajo peso. Tengo que calcular con aquel que tenga un índice de masa corporal normal, o con un peso que le corresponda a su talla o a su constitución. Por eso que incluso en pacientes con bajo peso, pues se ponen ahí que hay que subir los requerimientos calóricos, ¿no? En pacientes hospitalizados, obviamente se va a utilizar mayor ingesta. Para mejorar la ingesta calórica, pues es establecer bien la ruta que voy a tomar, si va a ser mixta, si va a ser la oral, o si va a ser oral con gastrostomía, pero el hecho de que la dieta artesanal sola en adultos mayores no sirve. Acá, por ejemplo, en este metaanálisis dado por el Dr. Reinders, establece que para mejorar la ingesta calórica sí es necesario el uso de los suplementos nutricionales. Por eso es que todos los laboratorios, que acá son pocos, que se dedican a la nutrición, pues ustedes van a ver una gran carga de publicidad pues, de estos suplementos, porque en realidad sí se necesitan suplementos para mejorar la ingesta calórica, ¿no? Y que la intervención mínima, como les dije, es un mes y por lo general 90 días, ¿no? Lo segundo es reconocer qué tipo de alimentos yo le voy a dar al adulto mayor, y ahí sí, la malnutrición o desnutrición relacionadas a enfermedades está relacionada con deficiencia de un macronutriente en especial, y estas son las proteínas. Por eso que las proteínas se consideran un factor clave para modificar la trayectoria de funcionalidad de los adultos mayores y es el macronutriente principal para el manejo de la sarcopenia. Hoy en día han cambiado, ha evolucionado. Las nuevas recomendaciones que indican de ingesta proteica en adultos mayores ya dejaron de ser 0.8 como era hasta hace 2 o 3 años,
y actualmente bordean el 1 hasta el 1.2, o incluso en personas que están severamente enfermas pero ya estables, obviamente, pueden llegar hasta casi los 1.8 o bueno, en el caso de los europeos hasta 2 gramos por kilo, que son componentes proteicos bastante elevados. Obviamente para llegar a esas recomendaciones también se hace uso de suplementos proteicos adecuados, ¿no? Muchas veces incluso los mismos que utilizan los deportistas, ¿no? Y para mejorar las proteínas y que éstas lleguen al músculo, pues no se puede comer solamente proteínas, sino se tiene que hacer ejercicio. Ahí les puse simplemente una fotito porque es verdad, dentro de las proteínas, es decir, dentro de los aminoácidos que conforman las proteínas, el aminoácido esencial que se requiere mucho para el mantenimiento muscular es la leucina, ¿no? La leucina es uno de los principales, ¿no? Y les pongo los aminoácidos de cadena ramificada, son los que más estimulan la síntesis proteica, y de ellos obviamente es la leucina la más importante o la más implicada en los procesos de síntesis proteica muscular. Otra cosa que hay que ver en el adulto mayor es la cavidad bucal. Si yo hago una intervención nutricional y no lo mando al odontólogo, probablemente voy a fracasar, porque la dieta licuada, la dieta papillada, hastía a todo el mundo. O sea, si el paciente no tiene, incluso los pacientes con demencia se hastían con dietas papilladas. Cuanto más mejoremos la cavidad bucal y volvamos a dietas sólidas, a dietas gastronómicas, ¿no? Como se dice, pues vamos a conseguir mejores resultados, ¿no? Una vitamina que sí es muy esencial en adultos mayores es la vitamina D. La deficiencia de vitamina D es totalmente prevalente en poblaciones de todo nivel. Las implicaciones están incluso de acuerdo a su distribución geográfica, pero se establece a nivel mundial que niveles séricos menores de 25, niveles séricos menores de 50 o 20 nanogramos por mililitro ya se consideran déficit de vitamina D. La vitamina D que se recomienda actualmente es de 800 unidades, se pueden conseguir con una dieta adecuada, o sea, obviamente valorizada con la nutricionista, y esta es la recomendación para disminuir caídas y fracturas en adultos mayores. Y obviamente si no se consigue esto con una dieta artesanal, que es la dieta de casa, pues se tiene que consumir algún tipo de suplemento, ¿no? Las ingestas de vitamina D hasta 4.000 unidades o 100 microgramos se consideran todavía seguras. Más de eso sí pueden haber eventos adversos importantes. Se ha visto que la detección de la deficiencia de vitamina D se considera más rentable que dar suplementos empíricos, es decir, aunque es un poquito todavía costoso dosar vitamina D, actualmente en personas que pasan los 80 años sí se les pide que dosar vitamina D para ver si esta tiene una deficiencia, y si tiene una deficiencia se suplementa, ¿no? Pero así decir que todos van a recibir suplementación, no. Sobre todo en este caso en Perú, que se encuentra en una altitud geográfica en la cual hay bastante exposición de soles, no es que es tan prevalente la deficiencia en esta población, ¿no? Latinoamericana. El calcio, por ejemplo, el calcio sí se encuentra en uno de los focos más importantes para decir si se debe prescribir o no prescribir calcio, ¿no? Los suplementos se deben restringir solamente a pacientes que tienen realmente muy bajos aportes de calcio, que en este caso en estudios en Latinoamérica son muy pocos. Los latinoamericanos sí consumimos bastante calcio, ¿no? Así como algunos países nórdicos. Entonces, la verdad que encontramos pacientes con deficiencia de calcio en su ingesta es muy raro. Ahora que aparecen más problemas de intolerancia a la lactosa, puede ser que lo hallemos, ¿no? El calcio no es tan importante. Más importante para la prevención de caídas y fracturas es la vitamina D. El calcio por sí solo no tiene mucho impacto en prevenir las fracturas, ¿no? Los suplementos también se debe considerar darlos en forma fraccionada. Hay estudios que indican que hace como 5 o 6 años salieron que el calcio producía mayor infartos y mayores problemas cardiovasculares. Eso no se ha probado, no se ha evidenciado. Lo que sí es cierto es que cuando se toman muchos suplementos de calcio aumenta o hay una ligera hipercalcemia transitoria. Y esa sí produce una mayor calcificación de algunas arterias, por ejemplo la carótida, ¿no? Entonces, se ha visto que se podría relacionar con eventos cardiovasculares adversos, por lo cual
está en el focus de estudiar realmente si es necesario o no la suplementación de calcio. Y si le vamos a dar, porque el paciente realmente tiene una deficiencia en su ingesta, pues no demos dosis muy altas de calcio, ¿no? Eso es lo que se recomienda actualmente, ¿no? Ya lo dicen tanto la Organización Internacional de Osteoporosis, que dicen que la afirmación de que el calcio con suplemento de vitamina D aumenta el riesgo cardiovascular no se basan en pruebas adecuadas, pero el uso de suplementos de calcio por sí solo no cuenta con un respaldo sólido para reducción de caídas ni de fracturas. Consideran con base actual que solamente los pacientes que tienen alto riesgo de deficiencia de vitamina D y de calcio deben recibir suplementos, o en pacientes que sí están recibiendo tratamiento para la osteoporosis, porque la mayoría de medicamentos como los bisfosfonatos, el denosumab, pueden producir una hipocalcemia transitoria y esta debería ser de alguna manera subsanada con los suplementos de calcio y de vitamina D. Esto es para indicar la tasa de micronutrientes que se necesita. La verdad que le he puesto simplemente para que sepan, pero no es que ni nadie va a preguntar requerimientos diarios. Eso es un importante tópico. Suplementos vitamínicos en adultos mayores no se recomienda. O sea, eso de tomar vitaminas porque soy viejito, no. Los suplementos vitamínicos se da en pacientes que tienen una deficiencia o riesgo de una determinada vitamina. Por ejemplo, si hablamos de vitamina B12, pues la mayoría de pacientes que han tenido problemas de acloridia, o pacientes que han sido gastrectomizados, o pacientes que toman metformina, son pacientes que van a tener deficiencia de esa vitamina, entonces probablemente primero su dosificación y luego obviamente su intervención. Deficiencias de tiamina, obviamente en los pacientes alcohólicos, en pacientes diabéticos es muy común la deficiencia de tiamina. Pacientes que tienen síndrome de colon irritable, tienen deficiencia de oligoelementos como el zinc, como el magnesio, entonces de repente con ellos tenemos que suplementar. Pero nuevamente, es establecer pacientes que tienen factores de riesgo de deficiencias de vitaminas, no dar vitaminas por darlas, ¿no? Esto era para simplemente establecer quiénes son los que están en mayor riesgo de deficiencia de vitaminas. De acá, bueno, sí, lean esta tablita, es importante que reconozcan algunos medicamentos que tienen que ver con la presencia de trastornos alimentarios o de su nutrición en el adulto mayor. Y yo diría que la mayoría de medicamentos, ninguno se salva de tener algún tipo de trastorno digestivo o de alteración de absorción de algunos nutrientes, ¿no? Acá no está, pero es totalmente conocido la interacción de metformina con vitamina B12 en adultos mayores diabéticos. Esto para saber que el fierro, el alendronato, la digoxina, que son medicamentos muy comunes, producen disminución de apetito en los adultos mayores. Clásico, los antidepresivos, que aunque mejoran la depresión, quitan el apetito. Bueno, la mayoría. Lo otro es que la nutrición va de la mano de ejercicio. No puedo hacer una intervención nutricional si es que yo no hago actividad física. Si no, no voy a conseguir los objetivos que yo logro. O sea, si yo nutro y doy más calorías y no hago ejercicio, probablemente o le ocasione un síndrome hipercatabólico porque le estoy dando muchas proteínas, o si en este caso el paciente consume muchas calorías y no adecuadas, pues le voy a dar una obesidad y que es no saludable, ¿no? Entonces, la alimentación, por dicho, la nutrición, tiene que ver con actividad física. Uso de suplementos nutricionales, muy chiquito, son necesarios en los adultos mayores, han demostrado disminuir la estancia hospitalaria, el costo por episodio de proceso agudo en un hospital y menos posibilidad de readmitirse. La variedad de suplementos nutricionales que hay son varios, hay que conocerlos, hay que conocer las fórmulas específicas para cada enfermedad para una adecuada nutrición. La mayoría de nutrientes o de suplementos nutricionales son líquidos, por lo mismo que les había dicho a los adultos mayores, que su vaciamiento es lento. Entonces, si yo le doy algo sólido, le voy a producir más saciedad y más saciación. Entonces, si le doy un suplemento líquido que tiene buena cantidad de proteínas y de calorías, pues el paciente no va a tener estos problemas, ¿no? Este estudio indica que todo paciente que esté en una casa de reposo está desnutrido y que debe recibir suplementos nutricionales entre las comidas. Eso es algo importante. El suplemento nutricional se da adicional a sus alimentos, no es un equivalente a alguna alimentación, porque lo que yo quiero subir es la ingesta calórica, ¿no? Obviamente.
Importantes usos de suplementos nutricionales. Todo paciente con fractura de cadera, tanto la Asociación Europea, traigo la europea porque la europea es un conjunto de países, la americana es solamente lo que dice Estados Unidos. Entonces, la europea, que se han juntado varios países, indica que los adultos mayores que tienen fractura de cadera y están hospitalizados tienen que recibir un suplemento nutricional calórico proteico, porque eso hace que mejore la cicatrización de una fractura de cadera, mejora la ingesta calórica y mejora el tiempo o acorta el tiempo de rehabilitación del paciente. Es una recomendación tipo 1A. Entonces, la mayoría de los hospitales debería tener suplementación en pacientes con fractura de cadera. Esas son las recomendaciones de acuerdo a su evidencia en lo que es uso de suplementos nutricionales en pacientes geriátricos. Si tiene fractura de cadera, debe recibir. Si tiene desnutrición, obviamente tiene que recibir. Si es frágil y sarcopédico, debe recibir. Si tiene úlceras o escaras, el paciente debe recibir. Pero tiene una evidencia C, o sea, no totalmente probada, en la demencia precoz y moderada, porque la demencia es una enfermedad degenerativa y todavía no se ha visto que la intervención nutricional pues modifique esa enfermedad, ¿no? En problemas de disfagia sí les traigo, porque ven bien el cuadrito de abajo. Bueno, es la misma comida servida de diferente manera. O sea, ese que se ve como si fuera un asado, en realidad es un puré de carne licuada. Pero yo lo puedo servir como si fuera un helado y lo puedo servir como si fuera el alimento. Es muy importante porque hoy en día existe lo que se llama la gastronomía hospitalaria, y la gastronomía hospitalaria trabaja mucho en la presentación, en los sabores y en la forma de utilizar las diferentes texturas de alimentos. No necesariamente el paciente con disfagia va uno de frente a colocarle sonda, puede trabajar la textura suave, la textura puré o la textura papilla. Algunos hablan de la textura néctar, la textura puré o la textura licuada, para poder establecer la alimentación. Pero la presentación es muy importante. Miren el puré de la parte de abajo, creo que es puré de zapallo con zanahoria, pero miren después cómo se lo presentan al lado, cómo lo comerían cualquier persona. ¿No lo comería mejor con la otra presentación? Sí, porque muchas veces cuando ponemos dieta licuada, y sucede en mi hospital, es una dieta espantosa que le traen a los pacientes, ¿no? Una cosa que encima le traen un pocillo, ¿no? La verdad que no se ve nada agradable. Nutrición enteral. La nutrición enteral en un paciente hospitalizado se debe colocar cuando el paciente tiene 3 días o más y no llega al 50% de sus requerimientos calóricos por la vía oral, o cuando el paciente esté más de una semana, a pesar de las intervenciones con suplementos, tampoco llegue al 50%, ¿no? Entonces ya deberíamos considerar el inicio de la nutrición integral. Si la ingesta oral no es posible, solamente puedes esperar 3 días, y eso aún así me parece mucho, pero bueno, es lo que dice en el consenso. Y si ya está recibiendo comida oral, puedes esperar hasta una semana, y si no alcanza, pues trabajar ya con una nutrición por sonda, ¿no? Principalmente. Y lo último es lo que también discutíamos ayer sobre las evidencias en nutrición, porque como les había dicho, la nutrición es una ciencia, y es una ciencia que tiene beneficios y que también no ha probado beneficios en algunos casos. Nutrir a un paciente con una caquexia refractaria. La caquexia es un síndrome de pérdida de peso acelerada, muscular, grasa, de todo, que se da en un paciente que tiene una enfermedad que está en toda evolución. La enfermedad más estudiada por lo general en la caquexia es el cáncer, pero la caquexia también se puede presentar en enfermedades crónicas que están muy avanzadas. Cuando la enfermedad de fondo produce ese estado hipercatabólico que da la caquexia y la pérdida de peso, y no se puede curar, no se puede modificar, no se puede revertir, así tú le des 2.000, 3.000, 4.000 kilocalorías al día, el paciente va a seguir en ese estado hipercatabólico e igual se va a morir. Entonces, la caquexia refractaria no tiene indicación de aplicar ningún tipo de intervención nutricional, ni enteral, ni parenteral, de nada. Entonces, lo digo porque me llaman en el hospital y me dicen, sí, el paciente ya no come bien, veo y tiene un cáncer ya en estadios muy avanzados,
el paciente está lúcido, está bien, menos mal la mayoría de pacientes con cáncer no llegan a este estadio con apetito, ya tienen anorexia también y me parece una ventaja porque sería horrible morirse con hambre, pero hacer en este momento algún tipo de intervención nutricional no, porque no va a modificar la supervivencia ni van a lograr ningún objetivo nutricional, ni le van a subir de peso ni le van a mejorar la funcionalidad. El otro aspecto ético a tomar en consideración es pacientes con demencia avanzada o con demencia avanzada, pacientes que ya no están con movimiento por causa de la demencia, pacientes que presentan disfagia por causa de la demencia, pacientes que tienen el alimento en la boca, no lo pasan. Son pacientes en los cuales inmediatamente que no comen, pues la familia se preocupa y dice, ok, vamos a ponerle una sonda. Y se ha visto que la sonda no evita ningún tipo de aspiración, porque la aspiración se va a presentar con o sin sonda, con o sin PEG. E igual se va a presentar la neumonía aspirativa, se va a presentar la pérdida de peso asociada a la dismovilidad de estos pacientes. Igual van a tener una trayectoria final. Entonces, en estos casos hay que reconocer que no hay un beneficio establecido de la intervención nutricional, por lo cual establecerla sin por lo menos hablar con la familia sobre lo nada beneficioso de estos procedimientos es importante, ¿no? Hasta acá una pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Muy bien, chicos, ya terminamos.